¿Qué tal? Bienvenidos a Así es la vida. Hoy en un lugar emblemático, histórico y de historia vamos a hablar y cosas que han sucedido en esta ciudad donde nos encontramos, en el Puerto de la Cruz. Hoy Así es la vida nos cuenta cómo fue un 25 de noviembre del año 1878 en el Puerto de la Cruz. En aquel momento una ciudad pues con muy pocos habitantes, muy tranquila, pero se comete el asesinato de William Morris, un cuento, leyenda hasta cierto punto, que se ha convertido en una realidad gracias a la investigación, por un lado de Antonio Galindo y también por otro lado de Eduardo Salva. Acompáñenos al lugar donde comienza todo. Eduardo, buenos días. Gracias por recibirnos en este lugar emblemático, un lugar con mucha historia en el Puerto de la Cruz y un lugar donde en un principio se hablaba quizás de leyenda, pero gracias a lo que se ha investigado, a tu aportación, pues hemos descubierto de que no fue una leyenda el caso de William Morris en el Puerto de la Cruz. Sí, nada, de leyenda nada, un asesinato en toda regla, una historia real que se ha ido conociendo a lo largo del tiempo por distintas aportaciones. La principal fue la que hizo Antonio Galindo Brito a principios del siglo XXI, cuando editó el libro La muerte de Mr. Morris, y a raíz de ahí pues hemos seguido tirando del hilo, porque hay mucho que decir todavía, y en eso estamos. Lorsa, y en este caso tú como historiador, has tenido un empeño tremendo con William Morris. Has seguido la investigación, has seguido año tras año estudiando y buscando a través de todo lo que queda por ahí escrito y lo que no, pues más cosas sobre William Morris, que no fue un personaje que pasó desapercibido para esta ciudad, y que la historia es maravillosa, o sea, y que la gente la puede vivir a través de las rutas que se hacen. Sí, una opción es, bueno, hay muchas formas de llegar a la historia. Hay un foro que yo siempre le recomiendo a todo el mundo que se inscribe en la ruta que no lo vea, porque van a ver el final y no es lo mismo leerlo en un blog que vivirlo aquí in situ, ¿no? Por tanto, hay varias opciones. Está el internet, que es una opción rápida para el que quiera conocer un poco la historia. Luego está el libro en sí, que es la fuente principal de documentación que hay, y luego está, como tú bien dices, nuestra ruta, que la llevamos haciendo, pues no te exagero, unos 12 años. Fue el primer producto que sacamos, antes incluso de que Lorsa existiera como tal, cuando era un proyecto mío, y empezamos a hacer ya esta ruta un poco también por la tradición familiar y la tradición oral en el Puerto de la Cruz, porque el asesinato de William Morris es algo que se cuenta en todas las casas de la ciudad. Y bueno, decidimos darle la versión ruta, que se ha ido complicando con el paso del tiempo, ha ido mutando, se ha ido mejorando, y ahora, bueno, tú fuiste testigo un año de que es un producto indispensable y que... Y con ganas de volver. Sí, bueno, tú sabes que es un siempre... producto en el cual se repite, porque la historia es maravillosa, una historia dramática en el fondo, pero es que todos los años se aporta algo nuevo y eso es lo que me gusta, porque siempre vienes con la ilusión de conocer algo más del personaje en sí y de lo que conformó toda esta historia, todo este asesinato. Sí, yo creo que esa es también la garantía que nos da el Gabinete de Historia del Arte que respalda a esta empresa. Nosotros no contamos cuentos, ni hacemos cosas de fábula, ni de leyenda, sino que lo que contamos lo hacemos en base a una investigación en curso, y es tan concreto que tiene un expediente de unas 800 páginas, es algo que todavía queda mucho que decir. Yo siempre lo digo todos los años, la ruta la hacemos a final de año, exactamente cuando se cumple el aniversario del asesinato de William Morris, el 25 de noviembre, y siempre digo, de aquí al año que viene pueden aparecer muchas cosas que hagan cambiar el curso de la historia o que añadan algo que hasta ahora no se sabía, porque la historia está estudiada en un porcentaje muy pequeño. ¿Cómo comienza esta historia? Porque nos encontramos en un lugar emblemático, en el castillo de San Felipe, en el Puerto de la Cruz, y justo aquí al lado, donde están las piscinas, es donde se llevó a cabo el asesinato. Si no, tú nos lo aclaras ahora. Pero ¿cómo comienza toda la historia? Bueno, pues comienza en el mes de noviembre de 1878. James William Crichton Morris
Wilson, natural de Inglaterra, vino a Tenerife como cajero de una casa comercial de Thomas Reed. Era un chico joven, tenía 20 y pocos años, era un galán, iba alardeando de la llave de la caja fuerte. Él era el encargado de los caudales, del tesorero, por decirlo así, de la compañía. Incluso Olivia Stone, que visitó la isla al poquitos años del asesinato, dijo que qué osado de ir alardeando con la llave, que la tenía atada a la levita, ¿no? Eso en cualquier lugar hubiera sido, bueno, imagínate, ¿no? Es como decir, aquí tengo la llave, pero bueno. Pudo más, a lo mejor, la inmadurez Sí. de esos 20 años, verse con ese poder de decir yo tengo la llave, donde se guarda pues el dinero o las ganancias de la empresa. A lo mejor pudo más la inmadurez. Sí, así es. La verdad que él era, bueno, bien es verdad que, como bien decía Olivia Stone, esta ciudad era poco dada al crimen. Imagínate, el siglo XIX en el Puerto de la Cruz era un lugar tranquilo, de pocos habitantes, un hábitat muy concentrado en el entorno de la Plaza del Charco, las inmediaciones, que eran las calles pobladas en ese entonces, y de repente ocurre una convocatoria que es de cine, es de película esto, ¿no? Porque es bastante increíble, es decir, una persona un chico normal, tranquilo, un ciudadano de a pie, como tantos otros que ha habido a lo largo de la historia en este cosmopolitismo que tenemos en el puerto, de acoger a la gente de fuera desde el siglo XVII. De hecho, los primeros alcaldes eran alcaldes extranjeros, es decir, la localidad ha estado siempre abierta al mundo a través del mar, y de repente dos personas o unas personas lo citan justo en este lugar donde nos encontramos, en las inmediaciones del Castillo de San Felipe, en la tarde-noche del 25 de noviembre de 1878, un lugar pues tranquilo. Y has visto que aquí, bueno... Aquí ahora mismo tranquilo, me imagino... No nos molesta nadie. En 1878, pues. Que me imagino que esto sería un paraje desértico. Totalmente. Esto era un sitio oscuro, alejado de la población. Lo único que rodeaba esto era el Peñón del Fraile y el cementerio católico. Y aquí de noche pues no se venía, por aquí no se pasaba. Porque... Yo me pongo en el lugar de Morris y pienso también, y a lo mejor el espectador también lo puede llegar a pensar, ¿cómo se arriesgó a tanto? A quedar en un sitio tan desértico, de noche, sin luz, sin casas alrededor. Bueno, era realmente yo creo que la clave es la misma que nos ha ocurrido a nosotros. Nosotros hoy nos hemos citado aquí para esta entrevista, y tú has venido y yo he venido porque nos conocemos y porque somos de fiar. Y ahí es donde está la clave. Las personas que lo citan son personas de fiar, son personas muy cercanas a él y son amigos, ¿no? Porque en el fondo pasó lo que pasó y ahora lo contaremos, pero eran amigos de él. Así que bueno, en ese sentido, fíjate que él tenía un revólver encima, era una práctica habitual que se podía usar en esa época, que fueran armados, y él en ningún momento se defendió. Es decir, él llegó hasta el lugar de los hechos, que es justo, como bien dices, donde hoy día está donde se construyó la piscina en los años 70, que hoy día está a punto de terminar el centro insular que está en su lugar, y ahí se le cita en un descampado, en un risco del Bajío, supuestamente para coquetear con alguna dama. Hay una versión muy popular, que es la que siempre se ha defendido, y eso no lo puede probar la investigación, que es que era una persona muy mujeriega. Y bueno, pues lo habrían como si engañado para venir aquí, para quedar con alguna mujer. Incluso está la versión popular de que uno de ellos se disfrazó de mujer, que realmente no era una mujer de verdad. La investigación ha dado incluso el nombre de una prostituta que vivía en la actual calle Doctor Ingra, que pudo haber sido sobornada para venir hasta aquí previo pago y traerla ¿no? Aquí para hacer deseo. El caso es que él llega hasta aquí, se encuentra con unas personas que luego se convierten en sus asesinos, pero que aparentemente son amigos de él, y ahí es cuando comienza el capítulo. El capítulo y esta historia maravillosa, porque la verdad es que es una historia interesante. Cuanto más conocemos de ella, más nos gusta, y segura que a la gente que nos está viendo le va a encantar. Aquí con unas vistas impresionantes, estamos viendo imágenes ahora mismo del lugar donde se cometió el asesinato, donde se encontraba el risco, bueno, popularmente en el Puerto de la Cruz, el risco Morris. El risco de Morris, o el risco quedó. Morris, o el risco Morris, es el lugar donde ocurrió. Antonio Galindo, obviamente, cuando hizo la investigación, tuvo una lucha de búsqueda de
de información. Consiguió algo muy, muy, muy valioso, que es la portada del propio libro, que es un grabado de Marcos Baeza acerca del capítulo final, que de momento no lo vamos a adelantar. No. Eso es lo más valioso que consiguió, pero no consiguió ninguna foto del Risco y no ha rulado nunca por redes sociales fotos del Risco. Pero bueno, yo tuve la suerte, porque las cosas del destino son así, ¿no? Esta historia en mi casa se cuenta desde que yo soy pequeño. Mi abuela la contaba y mi madre la sigue contando. Y mi madre me decía, hay una foto de abuela en el Risco. Y yo decía, bueno, pues esa foto hay que buscarla. Bueno, pues la foto apareció. ¿Y la tienes? Sí, sí, por supuesto. Así bueno, que ahora la va a ver todo el mundo. Sí, la vamos a compartir también con todos. La vamos a compartir para que todo el mundo pueda ver la foto. Aquí lo tienes. La de la derecha vestida de blanco es mi abuela, Paula Álamo. La de la izquierda su hermana, Rosenda Álamo. Y bueno, están ahí en 1937, bien ataviadas, están vestidas como se vestían en esa época, claro, que salían claro, muy bien. Sí, sí, y claro, la pregunta es, ¿y qué hacen estas dos mujeres sonriendo, posando aquí? Pues precisamente, Inma, ahí es donde radica la importancia que esto tuvo para la población, porque el pueblo, años después, se siguió identificando con el lugar, no como un sitio de tortura, de drama, sino como un sitio vinculado con la historia del puerto. Fíjate lo sonriente que están ellas y lo puestas que están, y el hecho de haber venido hasta aquí con un fotógrafo, porque hoy día, y la gente más joven que nos ve, pues todo el mundo tenemos un teléfono en el bolsillo con cámara y puedes captar la instantaneidad en un momento. Ellas tuvieron que venir desde el centro del pueblo, y mi abuela siempre lo decía, que el castillo era un sitio como las afueras, costaba mucho venir hasta aquí, pues ellas se vinieron con un fotógrafo para perpetuar este recuerdo que obviamente enseñamos en la ruta como un tesoro, que ya te digo, hasta el momento no han aparecido más fotografías del Risco de Morris, y que bueno, pues en casa tenemos la suerte de tener esta fotografía que mide apenas 5 centímetros, una cosa muy chiquitina, pero que fue una sorpresa. Es memoria gráfica de lo que ocurrió, claro. Y gracias a esa idea que tuvieron de guardar esa imagen a través de la fotografía, pues podemos ver más o menos cómo era el Risco donde sucedió todo. Y lo que me di cuenta es que no tenían temor ni nada de eso, sino al contrario, era como un lugar de decir, oye, pues me voy a hacer la fotografía allí, porque allí ocurrió algo que fue en ese momento algo importante para Puerto de la Cruz, que me imagino que habrá desatado pues el nerviosismo de la gente, las habladurías, bueno, sería un revulsivo para la ciudad. Imagínate, en un lugar donde no ocurría nada, que de repente ocurra un asesinato en las inmediaciones del castillo, y cómo está construida esta historia, que lo iremos viendo a lo largo de todas las paradas, pues tú imagínate el shock popular que creó en una población tranquila, decimonónica, de una ciudad abierta al mar, pero una población muy tranquila y de muy pocos vecinos. Pues vamos a seguir con la ruta. Vamos para allá. Nos vamos de aquí. El sol nos está matando, porque eso sí, Puerto de la Cruz tiene seguro de sol siempre. Y con imágenes de todo este entorno nos vamos a quedar, porque vamos a seguir con la ruta. Venga, vámonos. Vamos. Edu, ahora nos encontramos en ese sitio donde, bueno, comienza todo en otro lugar, pero aquí es donde se comete el asesinato. Sí, estamos a escasos metros, porque te digo... Escasos metros, dentro de la piscina no vamos a entrar. No podemos estar, de hecho ya el Risco no existe, es imposible determinar exactamente el lugar, aunque bueno, es justo la zona de la piscina, porque hay un plano que se hizo después, con el levantamiento exactamente del punto. Y aquí fue donde se ha cometido el asesinato. Ya te digo, como decíamos antes, trajeron engañado a este hombre, lo trajeron por aquí con un supuesto versión popular de coquetear con alguna mujer en la nocturnidad en esta zona, y lógicamente, como era algo premeditado, con nocturnidad, con alevosía, sacaron un cuchillo, un arma, una daga, según dice la autopsia. Un arma blanca. Sí, y primero hay una versión de que le echaron polvo en la cara para cegarlo, y luego ya empezaron a ensañarse con el cadáver, lo acuchillaron, cayó al suelo, siguieron increpando al asesinado con más acuchilladas, porque la autopsia lo dice bien claro, tenía salida el ojo de órbita, la lengua, bueno, sí, la autopsia. Brutal. Sí, la autopsia te pone los pelos de punta, hecha por los doctores Espinosa y Cruzat Escardó y los forenses del momento. Y luego, después de haber matado a la persona, lógicamente lo primero que hicieron fue robarle la llave. Y
claro, luego el problema era qué hacíamos con este cuerpo, porque claro, genera sangre. Así, porque estamos hablando de que es un lugar apartado, estamos siempre pensando en que estamos en 1878, entonces es un lugar apartado, sin luz, pero claro, alguien podía pasar por aquí, evidentemente, habrían fincas aledañas. Sí, y al día siguiente con la luz solar, exacto, pues, se la vería. sangre se ve por mucha zona de bajío en la que estemos y por mucho que el mar pudiera subir, está claro que estamos en una zona que una vez desaparecido una persona comienza una búsqueda y captura, porque él no se presentó, lógicamente, al día siguiente a trabajar. ¿Por eso se dan cuenta? Claro, se dan cuenta porque él no se presenta al día siguiente a trabajar y es cuando salta la voz de la alarma, claro, si el ecónomo, si el tesorero, si el responsable de la caja de caudales de una empresa no se presenta, dos opciones, o se fugó con algún robo o el peor de los destinos, que fue lo que ocurrió, que es que haya sido asesinado. Al día siguiente no aparece Morris a su puesto de trabajo, pero la caja de caudales, ¿cómo se encuentra? ¿Han utilizado ya la llave que le robaron? Así es, vacía, y ahí es cuando saltan las alarmas y comienza una búsqueda y captura por mar, por tierra, por todos lados para frenar una posible salida del ladrón, en este caso, en el caso de que fuera él, o en el caso de que fuera lo peor de todo, que es que lo hayan asesinado, para que no pudieran escapar los ladrones que lógicamente estarían vinculados con su asesinato. Así que se dio parte a todas las jefaturas, a todas las comisarías de Canarias, a todos los puertos, se cerraron los puertos hasta dar con los hechos, y ahí comienza una investigación que dirige el inspector José Ceruto, que es el sumario que hoy día se conserva en el Archivo Histórico Provincial de Gran Canaria, al que hemos tenido acceso, al que tuvo acceso Antonio Galindo para escribir el libro, y que lógicamente en un sumario de 800, un expediente de 800 páginas, pues lógicamente tienes que hacer una compilación para un libro, tienes que hacer una síntesis. Claro. Antonio sintetizó lo más importante del caso, pero a raíz de que hemos accedido de nuevo al expediente y estamos empezando con su disección, nos estamos dando cuenta que hay un montón de datos que lógicamente por cuestiones de espacio no se dieron, pero que hacen ampliar el curso de esta historia. Bueno, lugar, aquí encuentran el cuerpo de William Morris, asesinado la noche del 25 de noviembre de 1877. 78, yo siempre cambiando la fecha, pero bueno, lo encuentran aquí, comienza la investigación al día siguiente, al ver que no aparece. El principal sospechoso, me imagino, y por lo que cuentas, que en un principio es el desaparecido, porque no falta el dinero de la caja de caudales y él no aparece, y es el que tenía la llave. ¿Cómo sigue esto? Deshacerse del cadáver, porque lógicamente por muy de noche y por muy tranquilo que sea, no puedes dejar un muerto aquí porque lógicamente iba a comenzar una búsqueda y en la búsqueda lo hubieran encontrado bien rápido. No sabían en qué parte de la localidad podía haber sido el asesinato, pero se peinó toda la localidad y no dieron con ninguna pista. Así que bueno, los asesinos se quitaron el cadáver llevándolo al cementerio católico de esta localidad en una estrategia que estaba perfectamente estudiada, pero como no hay crimen perfecto, pues ahora verás qué pasó para que localizaran el cuerpo sin vida días después. Nos vamos al cementerio, acompáñenos porque esto cada momento es más interesante. Vamos. Vamos para allá. Bueno, a mí nunca me iban a decir, o sea, si me lo iban a decir hace 10 años que iba a estar de esta forma sentado en un cementerio, ni yo misma me lo hubiese creído, pero la verdad es que en el cementerio de San Carlos del Puerto de la Cruz está con mucha tranquilidad. Y vamos a proseguir la historia de William Morris aquí, porque aquí transcurre gran parte de la historia. Nos habíamos quedado en que se tenía que deshacer del cadáver. ¿Cómo lo hacen? ¿Y qué tiene que ver el cementerio con eso? Pues mira, Inma, uno de los dos implicados, uno de los dos presuntos asesinos, era mampostero de profesión, era maestro de obras y tenía la llave, había pedido al ayuntamiento
la llave del cementerio para componer, como se decía antes, ¿no? Para arreglar la cruz de uno de sus hijos. Él había perdido un niño pequeño y había pedido la llave para venir a arreglar, es decir, no levantaba sospecha porque en el fondo lo que venía a hacer era solicitar la llave, pues como si lo hubiéramos solicitado nosotros hoy en el caso de que no estuviera abierto para poder acceder para este programa, pues él pidió la llave. Esa noche durmió con la llave, entonces tenía la llave porque imagínate si hubiera que subir un cuerpo muerto, con el peso que tiene un cuerpo muerto y ensangrentado por los muros de la fachada, hubiera sido imposible. Así que ellos entraron como Pedro por su casa, nunca mejor dicho lo de Pedro. Teniendo su llave, abran el cementerio y acceden. Y vienen para adentro, sí. Habían elegido, porque eso estaba estudiado con mucha premeditación, habían elegido la tumba de una marquesa que llevaba 25 años enterrada y que no tenía ningún tipo de descendencia. Por tanto, ellos dijeron, bueno, pues si nosotros escondemos el cadáver en un lugar que nunca ningún heredero va a abrir, pues nunca lo van a encontrar. La verdad que la idea era perfecta. Y así lo hicieron. Entraron al cementerio, nadie los vio, porque aquí no, bueno, nadie los vio. Puede que alguien los viera, lo podemos contar después. Venga. Casi nadie los vio, o oficialmente nadie los vio, entraron al cementerio y utilizaron una tumba de una marquesa que llevaba 25 años enterrada. Ninguno de sus herederos, porque no tuvo descendencia, iban a abrir nunca y por tanto era como el lugar perfecto para deshacerse del cadáver. Así lo hicieron, acudieron hasta esa zona, colocaron el cuerpo de Morris boca abajo y colocaron la pesada lápida de mármol encima y aparentemente hasta ahí todo bien. No hubiese, era prácticamente el crimen perfecto. Sí, pero como no hay crimen perfecto nunca, claro, cuando comenzó la búsqueda, a los pocos días, 2 días después falleció una niña, María Eulalia. Cuando llegaron los padres, el hecho de perder un hijo, pues imagínate, ¿no? Sí. No traían la autorización municipal y el sepulturero negó la sepultura de la niña en la zona de párvulos, que todavía se conserva, con sus cruces blancas, esa zona cercana a la capilla, para enterrar a la niña. Entonces, en lo que los padres fueron al ayuntamiento, en ese caso con Tomás Zamora Gorrín como alcalde, para solicitar la instancia para poder enterrarla, los familiares y las personas más cercanas a la familia se quedaron pues deambulando por este cementerio. Y entre ellos, haciendo tiempo, haciendo mientras tiempo, ellos arreglaban aquí la parte vinieron los padres. burocrática. Estamos Muy en bien. el 27 de noviembre, 2 días 2 días después, después. el fallecimiento de la niña, 29 de noviembre fue el descubrimiento del cadáver. Había un ciego, Juan García Olivera, que se decía que él venía a todos los entierros que habían en este pueblo, y siempre en todos los pueblos siempre hay una persona que va a todos los entierros y a todas las ceremonias. Pues el ciego estaba por aquí como buen invidente, tenía el olfato más desarrollado en ese sentido, y sentado en un poyo que existía en el exterior de la capilla que está a nuestras espaldas, notó cierto olor a putrefacción que procedía de la tumba de la marquesa de la Villa San Andrés, que llevaba 25 años sin enterrarse nadie. Entonces imagínate, unos días de búsqueda y captura de una persona supuestamente que podría estar en paradero desconocido por asesinato, y un olor a putrefacción en una tumba que no tendría por qué dar ese olor. Llamaron al juez para autorizar la apertura de la lápida, al no existir familia, descendientes directos, y al ordenar la apertura y al abrir la lápida se encontraron el cuerpo sin vida de William Morris, tal como se había depositado esa noche del 25 de noviembre, boca abajo, con la levita que vestía, ensangrentado, y con la descripción que la autopsia luego dio de los 2 facultativos que hicieron el levantamiento del cadáver. Madre mía, ni siquiera tuvieron delicadeza, entre comillas, de poner tierra encima, de colocar algo para que... Nada, directamente el cuerpo. Hombre, yo nunca he asesinado a nadie, pero me imagino que ese nivel de adrenalina y de cortisol que debe tener Isma en ese momento, yo no creo que estés para detalles, me imagino que habrán dicho, bueno, pues así mismo, sobre todo porque nadie pensó que lo iban a encontrar. Pero tenía, de alguna forma, esa tumba estaba abierta por algún lado para que saliera ese olor. A ver, claro, la versión popular dice, y ahora lo veremos, que hay una grieta en un lateral, que esa grieta se pudo generar con el forcejeo, me imagino que con alguna pata de cabra o alguna herramienta metálica para hacer palanca, en el forcejeo de abrir la lápida que llevaba 25 años colocada. La versión popular dice que se agrietó esa noche, en el momento de que ellos estaban escondiendo el cadáver, y salían moscas por esa fisura, por esa ranura.
Bien, es verdad que la rotura pudo haberse dado cuando el orden ordena el levantamiento del cadáver y las personas que vinieron a hacer ese trabajo se les pudo haber partido a ellos. Si es la primera versión, si el caso es que el ciego con grieta o sin grieta olfateó de que de ahí procedía un olor a putrefacción que no tenía por qué darse. No tenía por qué darse porque esa tumba no se tocaba hacía 25 años. Pues la historia cada vez se pone más interesante. Nos vamos a acercar y, si te parece, venga, vale, ¿nos muestras dónde está? Sí, sí, sin pues problema. Venga, vamos. Venga. Aquí nos encontramos en el lugar donde se esconde el cadáver de William Morris esa misma noche del asesinato. Así es. La tumba de la marquesa de la Villa de San Andrés y Viscondesa del Buen Paso, que motivó a que luego el pueblo utilizara una sátira que se recogió, que se decía y que se recogió en el libro, que decía: «Di Morris, ¿de qué te quejas? Si de mísero empleado y pobre súbdito inglés nosotros te hicimos gente y un católico decente, convirtiéndote de paso en marqués de San Andrés y vizconde del Buen Paso». Es decir, la sátira dice, él estaba vinculado a la masonería, dice: te hicimos gente de clase, te hicimos marqués y vizconde. Católicos, por católico, pues está en el cementerio católico, es decir, es una sátira, es decir, a pesar del shock del que hablábamos, luego el pueblo, muy del puerto, se inventó esa sátira. ¿No? Di de qué te quejas, si te hicimos gente, te hicimos católico, te hicimos decente y además te convertimos en marqués y vizconde, ¿no? Por el hecho de haber sido enterrado aquí. Un drama, sin duda, que el pueblo, pues... Lo que me llama la atención es que el Puerto de la Cruz, imagino que en todos los pueblos, ¿no? Pero Puerto de la Cruz siempre se suele salir adelante con este tipo de cosas. Es un pueblo muy peculiar y que busca, pues, a lo mejor la parte irónica o la parte, pues, más simpática de una tragedia como fue la muerte de Morris. Así es. Y yo te digo, eso no impide a reconocer por toda la lectura de todos los documentos del momento de que fue un shock, o sea, que se creó un shock en la población. Un asesinato de estas características no se realizaba todos los días. Había habido asesinatos a lo largo del tiempo, pero homicidios como pueden ocurrir hoy día entre vecinos, por una sin discusión, mayor gravedad, pero a este nivel y con este estudio, con esta hazaña, y cómo se desencadena la historia, que lo hablaremos luego en la última parada, pues es algo que no se volvió a dar. Madre mía, nos vamos ahora a ver la excusa que utilizó uno de los asesinos para entrar en este cementerio, que era arreglar la cruz del niño que tenía muerto. Eso es. Vamos a la zona de párvulos. Venga, nos vamos. Bueno, pues aquí lo ves, son tumbas sin nombre, pero que bueno, están el recuerdo de que esta zona fue la zona de párvulos. Fíjate tú toda la extensión que ocupaba. Con respecto al cementerio era solo esta parte de aquí, los nichos vinieron después, pero vamos, que la proporción de niños era bastante. Eduardo, estamos en un lugar emblemático del Puerto de la Cruz que también tuvo su importancia en el asesinato de William Morris. ¿Qué es lo que se dice de este lugar? Pues sobre el Peñón del Fraile, llamado así por Fray Juan de Jesús, que es quien da nombre al lugar, posiblemente hubiera un testigo que visionó desde la distancia el transcurrir de ellos y el posible asesinato y los gritos de William Morris. Tal es así que días después, cuando peinaron la zona haciendo la búsqueda, colocaron una tablilla con el número 30 que hacía alusión a el número 30 de la única calle que en ese momento tenía más de 30 números, que era la calle principal, la calle San Felipe. Es decir, que quien vio, que supuestamente era un empleado del filato, según se cuenta, pudo haber delatado de una forma indirecta, por medio de una especie de jeroglífico numérico, a quién correspondía, y el número 30 correspondía a la casa de Pedro de Armas.
Que es uno de los asesinos, de los implicados y de los asesinos confesos. Bueno, me imagino que en aquel momento tendrían miedo de ir directamente a las autoridades y decir yo soy testigo, yo vi lo que sucedió, y utiliza esa forma de alertar a las autoridades que enseguida se dan cuenta que coincide. Que coincide, ¿no? Así es. Madre mía, cómo es la historia. Ahora nos vamos a ir al cementerio anglicano o a la Chercha, conocido en el Puerto de la Cruz cariñosamente con ese nombre. La Chercha, vamos para allá. Venga. Bueno, en estos momentos nos encontramos ya en la Chercha o el cementerio, como se debería decir, anglicano de Puerto de la Cruz. Un cementerio con muchísima importancia, además de la historia que estamos contando de William Morris, que tiene una historia que yo no sabía, y es que es el primer cementerio anglicano de toda España. Eso es. La necesidad que hubo en el puerto por la cantidad de gente foránea a la religión católica para poderlos enterrar, obligó a la creación de un camposanto fuera del territorio anglicano, en este caso en Canarias, el recinto más antiguo que se crea para estos fines. Álvarez Rijo dice que antes de la creación de este cementerio, las personas que eran de confesión no católica eran o incinerados, o sea, quemados sus cuerpos, o arrojados al mar, porque lógicamente en las iglesias, porque ni siquiera existían los cementerios católicos cuando aquello, en las iglesias no podían enterrarse. Así que fue por ello la necesidad de que se construye este cementerio anglicano, conocido como Chercha, por ese término canarizado de churchyard, es decir, el terreno anexo a la iglesia, donde se enterraban, lógicamente antes de la creación de los cementerios en el siglo XIX, donde se enterraba la gente, y de ahí derivó a Chercha, que es donde nosotros estamos en este momento. Un cementerio que se sigue utilizando en la actualidad, ¿no? Está vigente, sí. De hecho tiene una zona de nicho y los más recientes son de hace algunos meses incluso. Madre mía, un lugar que también hay que visitar en el Puerto de la Cruz. Mucha gente ha oído hablar de este lugar emblemático y muy pegado a la historia portuense. Todo lo que es de Puerto de la Cruz sabe dónde está la Chercha, aunque no haya entrado, pero saben dónde está ubicada. Pero volvemos a retomar la historia que teníamos con anterioridad. Y es que salíamos del cementerio de San Carlos, donde William Morris fue enterrado por los asesinos, descubierto por el olor que desprendía la fosa donde estaba enterrado. ¿Y qué ocurre después? Bueno, pues después lógicamente le dieron la sepultura que merecía. Él, como dije, estaba vinculado con la logia masónica de aquí del Valle de la Rotava. Su nombre en la logia era Craito, precisamente, era uno de sus nombres. Entonces el lugar donde deberían descansar sus restos, lógicamente, era la Chercha, el cementerio anglicano. Así que bueno, pues la orden judicial fue que viniera a recibir sepultura definitiva aquí. No sabemos si su familia vino, no hay noticias acerca de sus familiares, pero el cuerpo fue trasladado aquí y enterrado en su tumba, que todavía se conserva y que ahora veremos si quiere. No hay resquicios de que la familia, como tú muy bien dices, haya estado aquí, pero se sabe por qué llegó a Tenerife. Se sabe que viene a trabajar, pero tenía alguna vinculación. Tenía un tío vinculado con la empresa donde trabajaba y eso fue el motivo, pues bueno, como siempre, el puerto ha sido un lugar abierto al mundo. Vino pues a probar suerte, a disfrutar también de este clima, ¿no? Que siempre ha sido como un reclamo a lo largo de la historia, y estuvo en Gran Canaria y luego ya se vino para el Puerto de la Cruz y aquí vivió. De hecho, el padrón de habitantes se domicilia en algunas dependencias del puerto, en algunos domicilios diversos del puerto, y en el momento de morir estaba domiciliado en la zona de las Cabezas. Ahí tenía pues, dos sirvientes, una señora mayor y un chico joven, que obviamente esa noche confirmaron que no fue a dormir y fueron los primeros que tuvieron que tomar testimonio. Todas las personas más cercanas a él, a falta de familiares, pues las personas que tenían vinculación con él a diario. Antes hablábamos de un número 30, el número 30 de la calle San Felipe, ese testigo que deja pues de alguna forma esa pista para que busquen ahí en la calle
San Felipe, en ese lugar, en la vivienda número 30. ¿Qué es lo que ocurre a partir de ahí? ¿Cómo se desarrolla y cómo se llega al final de esta historia? Pues localizan a varios sospechosos, que luego, después de muchas entrevistas y de muchas citaciones judiciales, se reduce a dos, a Pedro de Armas y a Manuel Brito, las dos personas que cometieron el crimen. Lo primero que hicieron fue una cárcel preventiva y separarlos para que, si tenían que tomar declaraciones, pues no pudieran pactar nada. Fueron aislados, cárcel de La Orotava, luego fueron llevados al calabozo a Santa Cruz, hasta que luego, mientras se desarrollaba todo el proceso judicial, pues ver qué se hacía con esas dos personas. Y a pesar de que suene un poco duro en nuestra mentalidad de hoy día, pues la condena fue cadena perpetua, en este caso a garrote vil, que era una práctica en poco uso. De hecho, Álvarez Rijo dijo que hacía mucho tiempo que no se levantaba un cadalso en Tenerife, y bueno, se intentó indultar para eximirlos de esa pena, pero la sentencia era firme. Estas personas deberían morir a garrote vil con un escarnio público en el mismo lugar donde había sido la ejecución de William Morris. Y ahí es donde se levantó, en esa zona anexa al Castillo de San Felipe, que es, como bien decíamos antes, la portada del libro de esta historia que publicó Antonio Galindo Brito, un dibujo de Marcos Baeza, que estuvo en el lugar de los hechos y que dibujó el cadalso y los dos artefactos de madera, donde ambas personas fueron ajusticiadas, con la presencia de todo el pueblo, que vino a increpar, que vino a gritar, a insultar. Incluso un testigo actual, una persona muy mayor del puerto, nos dijo que su abuela, siendo niña, fue a esa zona, a ese sitio, la llevaron a la ejecución, que fue en 1881. Era un poco como terapia de choque de mira lo que te pasa si te comportas contrario a lo que debería ser. Y fíjate que un niño, que sería impensable que asistiera ni siquiera en una película, ¿no?, hacer ver a una niña de 9 años una película de un asesinato, pues a la niña la llevaron también, para que veas justo un poco cómo fue el... Claro, nos tendríamos que poner la mentalidad de ese momento, no podemos ver la historia, y yo siempre lo digo, con la mentalidad o con como vemos la vida de hoy en día. Tendríamos que irnos hasta ese año, pero tuvo que haber sido un escarnio público doloroso, y no sé, no hubo nadie que abogara por ellos, que intentara. Sí, su familia. Bueno, su familia desapareció. Se desvincularon. En este tiempo que transcurrió desde el asesinato en el 78 y hasta la ejecución en el 81, su familia se desentendieron de ellos y desaparecieron incluso del puerto de la Cruz. Se perdió el rastro de ellos. Así que por parte de familiares no, pero bien es verdad que hubo unas intenciones de indulto de gente cercana. Piensa que ambos dos habían sido concejales del Ayuntamiento del Puerto. Los dos. Los dos, es decir, eran gente conocida, reputada, que por un cruce de cables o por una estrategia... ¿Nunca se supo cuál fue el motivo? O sea, el motivo era evidente, robar la llave. Sí, pero... fue un estudio de los dos de hacer un robo. Se hablaba de problemas económicos, de posibles viajes a América, es decir, a lo mejor llevar una vida por encima de tus posibilidades, y la fórmula más rápida era robar, pero claro, ¿a qué precio?, ¿no? ¿A qué precio? Pues el precio lo vamos a ver ahora, porque nos vamos a acercar hasta la tumba de William Morris, a la que yo sé que todos los años, ese 25 de noviembre, se le hace ese pequeño homenaje, que yo no voy a desvelar, porque para eso que vengan a la ruta, sí, y que lo vivan en directo, que es como se vive. Es como se vive, y hay que disfrutarlo además. Es lo mejor. Vamos para allá. Nos acercamos. Edu, esta es la tumba de William Morris, ese nombre tan conocido por los portuenses y gente que no es de Puerto de la Cruz, que ha perdurado a través de la historia, que se han preocupado porque perdure y porque se mantenga vivo en el tiempo y en la memoria de la gente de esta ciudad. Y es una tumba simple, muy normal, que se encuentra en este cementerio de anglicanos del puerto. Así es, como bien indica en la inscripción, consagrada a la memoria de James William Morris, que murió el 25 de noviembre de 1878, a la edad de 29 años, realmente fue con 28, y luego un salmo, el Salmo 144, que dice: el hombre es como la vanidad de sus días, como una sombra que pasa, y así fue su vida, algo que pasó
casi sin llamar la atención, aunque bien es verdad que casi 200 años después seguimos contando esta historia, así que de pasar muy muy desapercibido nada. no pasó. Sigue viva la historia. Y sigue muy, muy viva, de lo cual daremos debida cuenta ahora. Bueno, Edu, hemos llegado al final de esta maravillosa historia, una historia trágica que comienza un 25 de noviembre del año 1878 en esta ciudad. Una historia con sus cosas buenas, con sus cosas malas, donde se ve una investigación digna de cualquier serie televisiva y donde hay una persona involucrada que es William Morris, conocido por mucha gente, por el boca a boca, llegándose a confundir este hecho que has demostrado, y Antonio Galindo también, a través del libro, que fue real, que fue un personaje que existió. Hemos venido hoy a dar incluso con su tumba, demostrar esto, y terminamos de una forma donde podemos pensar de que este caso todavía no está cerrado, hemos descubierto su tumba, pero se sigue investigando y además con algunas sorpresas en los últimos años que han quizás reabierto las ganas de seguir trabajando. Pues sí, un caso que nunca se cerrará porque siempre habrá mucho que investigar, pero bien es verdad que hay un punto de inflexión y fue en diciembre de 2021. Recibí un correo electrónico desde Alabama, en Estados Unidos, de un profesor universitario que me contactaba diciéndome que era descendiente, concretamente tataranieto de uno de los dos asesinos, de Pedro de Armas. Claro, la pregunta en la ruta siempre es, bueno, ¿y de su familia se supo algo? Pues la respuesta hasta ese momento había sido no, porque la gente había huido para América por esa afrenta, por esa vergüenza de ser los hijos de o la mujer del asesino. Y José, como así se llama, encontró, haciendo la genealogía, encontró que era descendiente de un tal Pedro de Armas, natural del Puerto de la Cruz, y me contactaba como historiador del arte y como persona vinculada a Antonio Galindo por el Instituto de Estudios Hispánicos, a ver si le podía dar norte de Antonio, porque estaba muy interesado en hablar con él para conocer más datos acerca de este antepasado suyo, que aparte de esta parte más negra, más trágica, había sido una persona de mucha importancia para el tema de Tenerife. Y así fue como me localizaron por medio de un correo electrónico, a lo cual yo, lógicamente, te quedas petrificado en ese momento. Sí, porque como la vida pone cada cosa en su lugar, yo siempre digo que no hay casualidades, sino son causalidades, y que todo es por algo, ¿no? Y llama mucho la atención de que un descendiente, cuando tú estabas tan interesado en el tema, pues te escribe un día un correo para decirte que sí, que tiene familia y que él es descendiente y además quiere saber más, ¿no? Y sin saber que yo era un empresario y una persona que conozco la historia y que la llevo contando desde hace muchísimos años. Él me escribía por mi vinculación con Antonio Galindo. Así que bueno, se unió el hambre con la necesidad, lo invité a Tenerife, vino, ha venido hasta 2 veces ya aquí. Y bueno, y hemos hecho todo este paseo, lo hemos hecho con él y pues imagínate, ¿no? Él en el fondo se siente portuense porque su tatarabuelo era de aquí, su bisabuela nació aquí y tuvo que huir para Cuba, pero esta tierra a él le tira y bueno, pues fue muy emocionante la verdad el hacer todo este itinerario con él, conociendo los distintos escenarios del crimen. Un crimen que sigue estando de actualidad porque se siguen descubriendo cosas, no vamos a decir cuáles evidentemente. Todo aquel que quiera conocer un poco más y vivirlo in situ, pues que acudan a las rutas que hace Lorsa, que hace Eduardo Salva con su empresa, casi siempre todos los 25 de noviembre. Sí, o el día más cercano, se queda entre semana, el día más cercano, el fin de semana más cercano, el 25 de noviembre, en la nocturnidad de la noche. Exacto, y entrar al cementerio de noche, que yo decía que nunca iba a entrar, y como nada, ¿eh? Eduardo, de verdad ha sido todo un placer, gracias por acompañarnos y por darnos a conocer un poquito más de la historia de Puerto de la Cruz, de sus habitantes y de esos momentos que se vivieron en este lugar tan dramáticos, pero al mismo tiempo que han dado paso a que la historia haya seguido persistiendo en el tiempo y hoy 200 años después, 150 años después, pues sigamos recordando a este personaje. Así es. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a ustedes por querer dar una pequeña cobertura
en la pantalla de Ahora Televisión acerca de estas historias que tanto nos gustan y que tantas cosas todavía hay que contar. Muchísimas. Para eso tenemos a nuestro compañero Eduardo Salva, que nos seguirá acompañando. Recuerden, así es la vida, y se los decimos desde un cementerio, así es la vida, terminamos aquí, nos guste o no nos guste. Es la historia de William Morris, un personaje importantísimo para esta ciudad y que todavía hoy en día, 150 y tantos años después, sigue estando de moda. Si quieren participar con nosotros, en el programa aparece debajo en pantalla ese correo electrónico con el cual se pueden ustedes poner en contacto con nosotros. Que sean felices y nos vemos próximamente en otra historia de las que componen nuestra vida. Chao.